Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso en el cual vamos a ver varias tecnologías. Vamos a ver PHP mezclado con JavaScript, mezclado con HTML y CSS y quizá alguna que otra librería. Vamos a ir comenzando con ejercicios más sencillos y vamos a ir incrementando la complejidad. Bueno, como vamos a estar utilizando bases de datos, ya que vamos, por ejemplo, a crear formularios donde ingresemos datos y se almacenen en una base de datos, pues este primer video va a constar de hacer la conexión de PHP con Postgres. Recordar que PHP es un lenguaje que funciona del lado del servidor, ¿sí? Entonces es importante tener un servidor local. En mi caso yo estoy utilizando el programa SAM, que nos permite que nosotros usemos el servidor Apache. Tú puedes, no necesariamente tiene que ser SAM, puede ser otro como WAM, puede ser otro como... No me acuerdo el nombre, pero esos son los que más conozco. Entonces, tienes que tener instalado. Si tienes SAM, pues lo único que haces normalmente está así. Nada más le das aquí en Start. Y si quieres utilizar este servidor Apache con Postgres, lo único que tienes que hacer es que te vas a donde dice Config, te vas a donde dice PHP, aquí. Te va a llevar a como un bloc de notas y vas a buscar, vemos que hay punto y coma, estos son como para habilitar. Vas a buscar donde diga algo de PG. Vamos a ver. Donde dice extension, aquí observa, estos tres tienes que quitarle el punto y coma. Le quitas el punto y coma y le das a guardar con control G, o lo vas a guardar así, bueno, control mayús S o control G. Entonces lo guardas. Una vez que ya lo guardas, pues lo cierras y pues tienes que tener pues encendido esto. Esto ya está encendido, entonces vamos a comenzar. Primero lo que vamos a hacer es que vamos a Postgres y vamos a conectarnos a un servidor. Puede ser un servidor que lo tengas ahí, el servidor de Postgres, o un servidor remoto que ya es por IP. Eso pues ya vamos a ver después. En mi caso yo tengo uno aquí que llamé como servidor, me pide la contraseña y me voy a conectar. Y ahí yo ya tengo una tabla creada que se llama Alumnos, que la creé en uno de mis cursos de este canal de Postgres. Te lo recomiendo, es un curso súper extenso, más de 12 horas, dividido en varios videos. Está en este canal, en listas de reproducción, ahí vas a ver la lista. Pues aquí está el código, te voy a dejar de igual manera el código para que tú lo tengas y así pues no tengas que insertar todo esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer primero es, vamos a hacer una conexión, ¿sí? Entonces, yo utilizo Sublime Text, pero pues no es obligatorio de igual manera que uses este. Puedes usar Visual Studio Code o incluso cualquier otro editor de texto. Yo uso este y vamos a crear una carpeta. Bueno, aquí no me acuerdo para crear una carpeta, pero bueno, no me acuerdo si hay un atajo aquí. Bueno, no importa. Mejor me voy acá. Observa, estoy en mi caso el disco local C. Ahí, cuando tú instalas SAM, por defecto debe quedar en tu disco local. En mi caso el disco local C, hay una carpeta que dice SAM y ahí hay otra que dice htdocs. Allí vas a poner tus proyectos. Entonces yo voy a crear una carpeta, control shift N, y a esta le voy a llamar ¿cómo le puedo llamar? Ejercicio. ¿Cómo le llamo? Conexión Postgres. Así le voy a llamar, conexión Postgres PHP. Conexión Postgres PHP. ¿Sí? Así le voy a llamar a la carpeta, ¿sí? Y ya dentro de la carpeta nosotros simplemente, por ejemplo, vamos a agregar esa carpeta a nuestro Sublime Text. Me voy a disco local, luego me voy a SAM y a la carpeta htdocs, y ahí está conectar, no lo veo, díganme, acá está conexión Postgres PHP. Y aquí vamos nosotros a crear
los archivos que vamos a necesitar. Vamos a crear un archivo al cual vamos a guardar, control shift S también, lo vamos a guardar en esa carpeta y le voy a llamar conexión y con la extensión .php. Lo guardamos y ya tenemos ese que es conexión.php. Y me voy nuevamente al gestor de base de datos Postgres y ahí yo tengo una base de datos a la cual llamé curso. Entonces ahí tengo, en esa base de datos tengo una tabla que se llama alumnos. Entonces vámonos aquí casi se me olvidan los atajos porque yo, por ejemplo, en el trabajo uso mucho pgadmin, la versión 3, y ahí con control E me envía a Query Tool, pero aquí no he investigado. Entonces, yo tengo una tabla que se llama alumnos, que como te digo, te voy a dejar el código en la descripción de este video. Entonces, si hacemos un select a la tabla alumnos, vamos a ver que pues ahí están los registros, ¿sí? Bueno, quiero que vean, tiene un control, nombre, apellido, apellido paterno. Bueno, esto se me hace una tabla con muchos campos, pero bueno, entonces vamos a, muchos campos para hacer el primer ejercicio, ¿sí? O sea, me gustaría más como que fuera una tabla más chiquita, pero bueno. Entonces, vamos a poner la apertura para especificar que esto es pues un archivo PHP. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a declarar una variable llamada conexión y vamos a utilizar una función llamada pg-connect. Esta me pide un string para la conexión. Nos pide un string que va a tener la información pues de nuestra base de datos. Es decir, cuál es el host, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario, la contraseña. Entonces va a ser un string, por lo cual le voy a pasar el host, que es igual a localhost. Bueno, en realidad no necesito esta. Luego les voy a explicar cómo separar la conexión de la parte ya funcional, donde ya hacemos los insert, los select, los update, etcétera. Entonces pongo el host, que es localhost, porque es localmente, estoy en mi computadora, ahí tengo el servidor local. Ya si tú trabajas con un servidor remoto, pues ya tienes que poner la IP para poder conectarte. No varía mucho conectarse remotamente a localmente. Entonces localhost, luego dbname. Como te dije, la base de datos que tengo se llama curso. Entonces simplemente pongo curso, no me acuerdo si curso, bueno, sí, curso, se llama curso. Luego el usuario es Postgres, es el usuario por defecto, y password es igual a, en mi caso, 1, 2, 3, 4, pero tú ya tendrás que poner tu propia contraseña. Entonces esta es la información de mi base de datos. Entonces utilizamos esta función que se llama pg-connect y a la cual estamos pasando ese string. Y esta referencia va a estar en esta variable que se llama conexión. Es una variable de PHP. Luego, para poder saber si nos estamos conectando correctamente, solamente por ser esta primera vez del primer ejercicio, vamos a preguntar si se está realizando la conexión, ¿sí? Entonces, esto si me devuelve un true, quiere decir que no hubo ningún problema. Entonces, si me devuelve un true, con la función echo de PHP va a aparecer conexión exitosa. Conexión a la base de datos conexión exitosa a la base de datos de Postgres. Entonces, eso es si no hay ningún tipo de problema. Y si hay algún tipo de inconveniente, lo sentimos, no fue posible realizar la conexión. Entonces, ¿qué puede ocasionar un error de conexión? Varias causas. Una de ellas es no poner la información correcta. También una posible causa es que, por ejemplo, haya algún problema con el servidor. Pueden ser varias causas.
Entonces ya tenemos este if y este else. Entonces ahora vamos a hacer una sencilla consulta. Vemos que la tabla alumnos tiene pues varios campos. Vamos a mostrar solamente el número de control, el nombre, apellido paterno y apellido materno. Solamente eso. Entonces vamos para eso a declarar una variable a la cual vamos a llamar como consulta. Y allí vamos a hacer la consulta con una string select. Vamos a poner select nombre, apellido. ¿Cómo se llaman los campos? Se llaman nombre, apellido paterno y apellido materno. Apellido paterno, apellido materno. From bueno, ay, puse mal aquí. From alumnos. Simplemente eso. Solamente vamos a mostrar nombre, apellido paterno y apellido materno de alumnos, ¿sí? Podríamos poner una condición. La condición es que el promedio, vemos aquí que tenemos promedio. ¿Saben una cosa? Mira, voy a borrar la información. Voy a borrar la tabla alumnos para volverla a crear. O no necesito borrarla, simplemente la trunco. Ya que me recuerdo que había eliminado varios registros en uno de los ejercicios anteriores del curso de Postgres. Esto fue como para explicar un dato. Entonces voy a volver a insertar para que haya variedad de promedio, ¿sí? Entonces, copio esto, bueno, lo pego y luego inserto esto y ya voy a tener esos insert. Ahora, si hacemos una consulta a la tabla, vamos a ver que aparecen pues ya varios promedios. Vamos a mostrar los promedios que sean superior a 90, de 90 en adelante. Entonces, vamos a mostrar también el número de control, num control, nombre, apellido materno, alumnos, where promedio es mayor o igual que 90. Una disculpa por el ruido. Entonces, esa es la consulta. Pero si la consulta está bien, o sea, si sale bien la consulta, sí, eso está en nuestra variable consulta. Si la consulta sale bien, de nuestra consulta vamos a obtener el número de filas de esa consulta, es decir, cuántas filas cumplen esa condición que sea mayor o igual que 90. Para eso vamos a poner otro if, y vamos a utilizar una función llamada pg-num-rows, a la cual le vamos a pasar nuestra consulta para saber si hay, como les digo, si hay más de 0 registros obtenidos, entonces se va a ejecutar el código de este if y me va a listar la información de esa tabla con esa condición. Me va a mostrar, vamos a poner un párrafo aquí, va a decir listado de alumnos con promedio superior o igual a 90. ¿Sí? Entonces, ponemos un salto de línea para que lo siguiente aparezca en la parte de abajo. Luego vamos a poner otro eco y que ponga, por ejemplo, estos guiones y también que cierre el párrafo, ¿sí? Luego, ahora vamos a devolver los valores de los campos con un objeto de PHP. While obj es igual a pg-fetch, utilizamos esa función pg-fetch-object. Como les digo, vamos a devolver la información con un objeto de PHP y le vamos a pasar nuestra consulta. Y es con un while porque pues va a recorrer. Entonces, vamos a mostrar aquí con nuestro objeto. Vamos a mostrar el num control. Primero vamos a mostrar el num control y le vamos a concatenar el salto de línea, ¿sí?
aunque no salto de línea, ¿qué podría ser? Sí, un salto de línea para que aparezca en la parte de abajo. O vamos a poner lo siguiente, vamos a poner algo así que diga alumno, vamos a poner datos del alumno con número de control y vamos a concatenar el número de control. Para eso vamos a utilizar a nuestro objeto de PHP y vamos a mostrar el campo numControl y después de esto vamos a concatenar un salto de línea, ¿sí? Espero no estén enredando. Es decir, con este while nosotros vamos a devolver los valores de los campos con un objeto de PHP. Entonces, al utilizar esta función pg-fetch-object le pasamos nuestra variable consulta. Y este objeto se puede decir que va a tener como la referencia. Entonces aquí con el eco simplemente va a aparecer datos del alumno con número de control y con este punto vamos a concatenar, vamos a agregar el número de control con ese objeto y vamos a dar un salto de línea. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a mostrar el nombre con ese mismo objeto. Vamos a poner el nombre y vamos a dar un salto de línea, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo para mostrar apellido paterno y apellido materno. Habíamos quedado que íbamos a mostrar eso. Entonces, nombre, apellido paterno y apellido materno. Entonces, después de esto vamos a dar otro salto de línea, eco, para que como que se separe, o vamos a poner mejor una línea así para que se separen los alumnos y vamos a dar un salto de línea para que aparezca lo demás en la línea abajo. Entonces, ya con esto lo que vamos a hacer es que vamos a guardamos, control S y hay que ver el nombre de la carpeta, conexión Postgres PHP. Entonces, me voy aquí al navegador, en mi caso Chrome, y ponemos localhost. Pongo el nombre de la carpeta conexión Postgres PHP y ahí me va a aparecer el único archivo que hay. Dice conexión exitosa a la base de datos. No hubo problema con la conexión, pero me está marcando un error en pg-num-rows. Dice que result debe ser tipo result 21, línea 21. Es que me está faltando algo, chicos. Aquí, después de la consulta, me falta un detalle, que era lógico que no se pudiera realizar esto. Es que vamos a esa misma variable consulta, vamos a utilizar una función llamada pg-query y le vamos a pasar, bueno, en realidad aquí le voy a llamar diferente, le voy a llamar query para poder diferenciar y le voy a pasar mi conexión y le voy a pasar mi consulta, ¿sí? Mi conexión y le voy a pasar mi consulta. Aquí he cometido un descuido. Bueno, aquí voy a hacer un detalle, chicos. Aquí nada más a esta variable le voy a cambiar el nombre a query. Query le voy a cambiar. Entonces, simplemente porque yo ya no importa el nombre que le demos mientras tenga relación, no. Pero como ya había utilizado el nombre de la variable consulta para toda esta acción y me faltó, omití un paso, aquí utilizo una variable que se va a llamar consulta y va a tener como parámetros la conexión y va a tener la consulta, que es donde está en la variable query. Entonces consulta va a tener la información esa de la conexión con la consulta para que se pueda realizar esto. Ya después con esta variable ya se hace todas las demás acciones. Guardamos, fue un descuido, ejecutamos. Aquí me está diciendo no existe la columna numControl, o sea que no existe en la tabla alumnos. NumControl me está diciendo que no existe. ¿Cómo es eso? A ver, no existe la columna numControl. Aquí me falta poner from. Son errores que te pueden servir a ti también. Y aquí vemos que está la información.
Listado de alumnos con promedio superior o igual a 90. Datos del alumno con número de control 1000. Juan Vázquez Pérez. Vamos a ver si es cierto. Aquí vemos que es cierto. Luego vemos aquí todos estos alumnos, ¿sí? Si nosotros queremos ver también el promedio para ver si es cierto que solamente son los promedios con mayor o igual a 90, podemos agregar aquí simplemente la columna promedio y aquí imprimimos también el promedio. Podemos mostrar aquí el promedio y ya con esto vamos a ver aquí que efectivamente se está mostrando también el promedio.